esta oportunidad queremos alabar al Señor. Para nosotros es una bendición que Él nos permite el que podamos dirigirnos hacia usted y que podamos entonar alabanzas al Señor. Así que le invitamos a que se pueda ya estar ya con nosotros conectado y preparado para poder alabar al Señor. Una alabanza bastante conocida que queremos que ustedes nos acompañen, donde usted está, en su casa, donde quiera que usted se encuentre, pueda alabar al Señor juntamente con nosotros. Precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Padre, porque tú has sido bueno, porque dice tu palabra que para siempre es tu misericordia, Señor, porque hoy nos permites estar acá en tu casa para poder alabar y para poder glorificar tu nombre, Señor. Te damos gracias porque nos das ese privilegio hermoso, Señor, de poder abrir nuestros labios y poder expresarte, Señor, nuestra gratitud, porque sabemos que tú eres un Dios real, Padre, tú eres un Dios proveedor que en todo momento está con nosotros, Señor. Te pido, Señor, que pueda recibir nuestras alabanzas, Señor, que salen en lo más profundo de nuestro corazón y que todos podamos salir bendecidos en esta oportunidad, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Dios le siga bendiciendo, hermano. Qué bueno saber que usted está conectado junto con nosotros. Vamos a seguir cantando esta alabanza que dice: mi Cristo, mi Rey. Exaltar
yo soy, nunca cesé de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Le vamos a decir otra vez, mi Cristo, mi Rey. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Amén. Incomparables las promesas del Señor Jesús. Y es por eso que hoy su pueblo le dice gracias, dice esta alabanza. Y queremos que usted nos acompañe y que pueda seguir cantando con nosotros esta bella alabanza. Tu pueblo dice gracias. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo.
pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Señor, y queremos darte gracias, mi Dios, por todas las bendiciones que has hecho por tu pueblo. Señor, te damos gracias porque tú nos bendices a cada momento, Señor, y has tenido fiel cuidado de nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre, porque nos permites poder alabarte, porque nos permites poder exaltar tu nombre, Señor, y contar tu grandeza y tu misericordia, Señor. Gracias te damos por este momento tan especial. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Ya estamos una vez más iniciando nuestro estudio bíblico. Hoy continuamos con el estudio de Colosenses, la sección que hoy vamos a comenzar a estudiar, que abarca desde el capítulo 1, verso 24 al capítulo 2, verso 19, se llama Cristo en vosotros. Y con eso en mente vamos a desarrollar el estudio hoy, que comenzamos con el verso 24 del capítulo 1 de Colosenses, que habla de los sufrimientos de Pablo. Antes de entrar al detalle del estudio, primero les recordamos que somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde San Juan Sagatepeques, y vamos a orar para iniciar este tiempo de reflexión bíblica. Bendito Dios y eterno Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu dirección y tu bendición, tu aprobación, Señor, en lo que a continuación vamos a estudiar y vamos a comentar acerca de tu palabra, de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Sé tú nuestro maestro, sé tú nuestro guía, y que cada cosa que podamos decir y compartir sea de bendición y de edificación, también como de desafío para nuestros hermanos que están pendientes de esta transmisión. Oramos y nos ponemos en tus manos, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Comenzamos entonces hablando de Colosenses capítulo 1, verso 24, que dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Recordemos lo que hemos hablado anteriormente, y desde el inicio de la carta Pablo menciona de sí mismo que fue hecho ministro del Evangelio, como dice en el verso 1:23, capítulo 1, verso 23. Esto nos permite ahora que pueda dejar de hablar, o Pablo deja de hablar de la obra reconciliadora de Cristo en la vida de los colosenses y empieza a hablar de su propio ministerio. Es importante ese entender lo que Pablo les ha mencionado a los otros, y ahora regresa hacia él mismo y empieza a hablar de su propio ministerio. Lo que el apóstol quiere es que los colosenses se den cuenta que en esos momentos, los momentos en que está escribiendo la carta, no está en medio de un viaje misionero, no está llevando a cabo una campaña evangelística, no está en una jornada de enseñanza o algo así, ni en un seminario, sino que está en la cárcel, sufriendo a causa del evangelio. Es muy puntual, y por eso, si usted se da cuenta, en el texto dice sufrimientos, aflicciones, y está hablando en plural. Esto sugiere que una forma más amplia de muchas cosas que estaban pasando o que el apóstol estaba viviendo en ese momento. Por eso no va a recrear o a volver a mencionar los detalles de su sufrimiento, no es como la descripción que hace allá en 2 Corintios capítulo 11, sino que solo hace mención de esto y no menciona ni siquiera de una forma específica en este versículo el hecho de su encarcelamiento. De hecho, lo va a mencionar más adelante en el capítulo 4, verso 10 y 18, ¿verdad? Ahí va a dar un poco más de detalles, pero acá desea que los colosenses sepan que su experiencia
aunque en algunos sentidos dura y amarga, entre otros, le proporciona mucha satisfacción. Ponga atención a eso. Su experiencia de dolor, de sufrimiento, en este momento le está provocando al apóstol satisfacción. En lugar de quejarse, el apóstol se regocija. Y parece contradictorio, parece como una paradoja que su aflicción sea motivo de gozo. Sabemos que esta no era una reacción excepcional o una excepción, que Pablo está reaccionando de esta manera en medio de las tribulaciones de su ministerio, sino que es una forma habitual de lo que él lo hacía o de la forma en que él reaccionaba. Ahí está el testimonio de Lucas acerca de cómo reaccionaron Pablo y Silas cuando fueron azotados allá en Filipos, según lo menciona en Hechos 16. Dice que ellos oraban y cantaban himnos a Dios en medio del sufrimiento. Allí está el testimonio del propio Pablo. Nos gloriamos en las tribulaciones, como dice Romanos 5:3. Y déjeme decirle, Pablo no es que sea masoquista, no disfruta de sus sufrimientos en sí, sino que se goza de lo que el Señor lleva a cabo a través de ellos. Muchos de nosotros, especialmente como ministros, como siervos del Evangelio, tenemos ciertas cargas, ciertos pesares y preocupaciones que no lo tienen todos por igual, pero eso de alguna manera nos hace ver cuánto estamos avanzando en el reino, cuán glorioso puede ser o gloriosa puede ser la intervención de Dios en los diferentes escenarios donde como siervos de Dios nos movemos. El apóstol Pablo les hace ver a ellos que está sufriendo, que no está bien, pero también les hace ver que no es un motivo de angustia o preocupación, sino de una actitud expectante que produce cierto gozo por el resultado que va a obtener después de. Y eso es normal en muchas tareas. Por ejemplo, cuando uno, la gente, por ejemplo, que trabaja en el campo, que siembra, hay un trabajo duro, se suda, se hacen callos o ampollas en las manos y hay cierto sufrimiento, pero al final, cuando se recibe la cosecha, hay como una satisfacción de lo que se ha logrado. Entonces Pablo es consciente, el ministerio, el trabajo en la obra va a traer cierto sufrimiento, pero no debe ser como una carga, como un peso, como una angustia, sino debe tener una actitud expectante de lo que pronto va a suceder. Esa es la manera en que el apóstol introduce este tiempo y vamos a seguir aprendiendo o introduce este tema de el sufrimiento en la vida de un ministro, pero esto es solo la introducción y vamos a continuar aprendiendo más. Ahora le cedo la palabra a mi hermano pastor Eliseo, que va a continuar hablándonos siempre de este tema. Bendiciones, mis hermanos, que esperamos que tengan una buena noche y disfrutar juntos el contenido de la carta a Colosenses en el capítulo 1:24 en adelante. Estamos viendo un tema muy importante que nuestro hermano pastor Abdiel acaba de introducir. Cómo tener gozo en medio de los sufrimientos. Cuán difícil es muchas veces sonreírle a la vida cuando todo va viento en contra. Sin embargo, hay muchas razones por las que todo creyente debe experimentar en su propia vida gozo, aún en medio de las aflicciones. Vamos a ver varias razones. Una de ellas es porque Dios utiliza la aflicción. Dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Una razón del por qué debemos gozarnos en medio de las aflicciones es porque Dios lo utiliza como algo leve, pasajera, para producir en nosotros un eterno peso de gloria. Eso nos lleva a pensar de que una manera de cómo el oro, por ejemplo, para que brille más, para que tenga más quilates, tiene que pasar por el fuego y dejar a un lado las escorias. Algo similar a eso Pablo está pensando en el creyente, de que una manera que nos da peso, nos da glorias es pasar por el sufrimiento, pero también tenemos de que los sufrimientos son el medio por el cual nuestro Padre amante nos disciplina y nos lleva a la maduración y también a la santidad. Hay un pasaje que puede ayudarnos ahí
en la carta a Hebreos capítulo 12, 5 al 11, nos habla de la manera como el Padre terrenal utiliza la disciplina, el látigo para que su hijo sea corregido. Sin embargo, en muchas ocasiones se necesita un poquito más que eso. Entonces, qué interesante ver a nuestro Padre Celestial que tanto nos ama, utilizar muchas veces el sufrimiento para disciplinarnos y que seamos mejores creyentes, mejores ciudadanos, mejores padres o mejores hijos. Y esa parte es muy importante. También en tercer lugar encontramos de que otra razón del por qué el creyente debe tener gozo en medio del sufrimiento es porque la guerra espiritual requiere que suframos penalidades como buenos soldados de Jesucristo, como lo dice 2 Timoteo 2:3. Cuando hablamos de ello encontramos que un soldado tiene que entrenar, caer al suelo, levantarse, agarrar el fusil, maniobrar, ejercicios. Todo eso es penalidad. Él se levanta en la mañana y duerme y se va a dormir en la noche. Todo el día ha sido de entrenamiento. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Es una vida de entrenamiento y parte de ese entrenamiento es el sufrimiento que llevamos en la vida. También, aunque la batalla sea cruenta, nos regocijamos porque la victoria final está asegurada. Qué importante pensar, pero no solo eso. También otra razón es porque la obra de Dios nunca avanza sin dolor y abnegación. Es parte de la vida, es parte del sufrimiento. Es similar, por ejemplo, a un trabajo de campo. La persona que trabaja en el campo tiene que sudar, tiene que dar todo el empeño que tiene y al final pues él se desahoga sudando, pero eso aparte de sufrimiento, lo mismo hace la obra del Señor. Tenemos que avanzar con mucha abnegación para que esto dé fruto. Es necesario que el grano del trigo caiga en tierra, según Juan 12:24. La necesidad de pasar entonces a aflicciones había sido profetizada explícitamente en el caso de Pablo. En Hechos 9:16 encontramos que Ananías fue llamado para ir a orar en casa de Pablo cuando él estaba en Damasco, estaba ciego, no podía ver, y llega Ananías, le dice: hermano Pablo, recibe la vista, y oró por él, y luego da una serie de palabras que le llamamos profecía, y le dice que iba a sufrir por causa del evangelio y que también iba a llevar la palabra a príncipes y a reyes. Así que era importante que parte de la vida de Pablo era el sufrimiento. Dice también el Salmo 126:5, las gavillas de la cosecha recompensan el duro trabajo de la siembra. Así que qué importante cuando pensamos en las razones del por qué el creyente debe tener gozo al pasar por el sufrimiento. También encontramos que otra razón es porque es un alto honor ser tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo, como el caso de Pedro en Hechos 5:41, cuando estuvieron frente al concilio y él pudo decir que era un alto honor sufrir por el evangelio, y también participar de los sufrimientos, como el caso de Filipenses 3:10, y también lo menciona Pedro en su primera carta, en los versos 6 al 8 del capítulo 1. Ahora, es importante notar que el apóstol no está fijándose en razones, sino en los beneficios que su sufrimiento comporta para la iglesia. Esa parte es muy importante. Él sufre, pero sus sufrimientos, el evangelio no habría llegado a Asia y por extensión a Colosas.
parte de la razón del por qué el Evangelio llegó más allá es porque Pablo pasó por el sufrimiento. Tal vez dicho de otra manera, para que el Evangelio llegara aquí a Guatemala y a nuestros lugares más recónditos en San Juan Zacatepeques, hubieron unos hermanos o hermanas que tuvieron que sufrir a favor nuestro. Recordamos el caso de hace más de 100 años que llega hermana Estela Zimmerman y Amelia a San Juan Zacatepeques, se burlaron de ellas, se rieron de ellas, y qué más no podemos decir de lo que pasaron en cuanto a sus sufrimientos. Sin embargo, nosotros somos el resultado de esos sufrimientos. Y qué interesante saber que hoy nosotros nos gozamos, y muchos hermanos nos gozamos en San Juan Zacatepeques, pero otros han sufrido a favor nuestro. Es el caso aquí de Pablo, en el caso de llegar al Asia Menor, llevar el Evangelio. Esa extensión del Evangelio se da a través del sufrimiento. Sin embargo, el apóstol se regocija pues al participar en las aflicciones de Cristo, pero no solo participa en ellas, también las completa, y esa parte es muy importante. Cuando hablamos de considerar lo que es completar lo que falta de las aflicciones de Cristo, debemos entender bien lo que el apóstol entiende por el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y antes de hacer esto, necesitamos asimilar bien el ejemplo de Pablo al regocijarse en medio de los sufrimientos. En vez de reaccionar con extrañeza cuando nos toca sufrir, debemos comprender que eso mismo es una parte intrínseca de nuestro llamamiento. Así que, mi hermano, si por alguna razón en este momento usted está pasando por algún sufrimiento a causa del Evangelio, usted es parte del cuerpo de Cristo, usted es parte de estos sufrimientos, y usted va a beneficiar a otras personas que vienen detrás de usted. Puede ser sus hijos, su familia. Sin embargo, qué interesante pensar en que tanto el apóstol como nosotros nos regocijamos al pasar por estas pruebas. Y hay dos pasajes más que queremos leer en esta noche que son muy importantes. El pasaje de 1 de Pedro 4, 12 y 14 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría, si sois vituperados por el nombre de Cristo. Dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Mis hermanos, qué interesante saber que el siglo I fue una época de persecución. Era una época donde el circo romano estaba en pie y muchos hermanos fueron devorados por tigres, por leones, por panteras. El circo romano también tenía mucha gente que llegaba a ver las peleas de personas, y había muchos esclavos que eran creyentes que morían en el circo romano, y todo ese sufrimiento. Y recordamos el caso de Nerón cuando incendió la ciudad y quemó a muchos hermanos allí en los dinteles de las casas como antorchas humanas. Esa era parte del sufrimiento. En nuestro siglo también hay sufrimiento, solo que de otra manera. Y qué interesante es ver que el pasaje nos enseña a regocijarnos con gran alegría. El gozo, hermanos, que de aquí se habla es una paz interna que solo Dios puede producir en nosotros en medio de momentos agónicos. Es más, Mateo 5, 11 y 12 dice: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es
grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En otras palabras, parte de nuestra vida, parte de nuestro regocijo, parte de nuestra vida cristiana, debemos saber que el sufrimiento está presente. El sufrimiento es parte, no lo podemos aislar, y en medio del sufrimiento hay gozo, hay alegría, hay satisfacción, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Así que qué interesante poder ver el tema de la mañana, sabiendo que el creyente debe tener gozo aún en medio del sufrimiento. Que Dios nos siga bendiciendo y que podamos preparar nuestro corazón y nuestra vida. Así que nuestro hermano Ezequiel con nosotros. Buenas noches. Al escuchar a nuestros hermanos pastores sobre el sufrimiento de Pablo, nos encontramos con que Pablo se expresa de esta manera, de su sufrimiento, de su regocijo en Cristo, porque hay algo importante lo que él está viendo. Es la causa de su visión en la iglesia como cuerpo de Cristo. En principio, la palabra iglesia se refiere a una asamblea local reunidos en un lugar, eso lo sabemos muy bien, en un lugar determinado. Pero ya en el Antiguo Testamento también, la asamblea de Israel había incluido todo el pueblo de Dios, aun cuando se encontraban dispersos en diferentes poblados. En el contexto presente de Colosenses es evidente que Pablo está contemplando la iglesia como una sola entidad, aún dividida en diferentes congregaciones locales. Correctamente, pues él dice que sufre por la iglesia universal, la cual los colosenses forman parte de esa iglesia. Y cuando nos ponemos a pensar en eso, también podemos pensar en que nosotros ya estamos incluidos en ello. Pablo estaba muy comprometido con la gran comisión que dio nuestro Señor Jesucristo de Mateo 28:19, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pues esa visión era lo que le hacía a Pablo regocijarse, no le importaba sufrir, sabiendo que su maestro había sufrido también. Entonces, él, en cumplimiento de esa gran comisión, está con esa visión por delante, incluyendo a usted y a mí dentro de esta iglesia que es el cuerpo de Cristo. Pues por ello él sentía aquella pasión de seguir predicando el evangelio, no importando las persecuciones que podía sufrir, y de hecho lo sufrió. Y pues alguien tendrá que hablarnos de los sufrimientos en sí del apóstol Pablo más adelante. Pero nosotros podemos encontrarnos y privilegiados de que ya nos encontramos en la visión de Pablo. En este sentido, sufre por ellos, puesto que la visión paulina de la iglesia es de un solo cuerpo compuesto por muchos miembros, no de muchos cuerpos diferentes, y puesto que Pablo mismo enseñaba que si un miembro del cuerpo sufre, todos los miembros sufren con él. Según 1 Corintios 12:26, que dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Qué interesante. Entonces eso le movía a Pablo, era el sentimiento que tenía Pablo de poder sufrir, pero había una causa muy justa, y que es la de cumplir esa gran comisión. Sigue con los sufrimientos de Pablo por la iglesia universal, son también los sufrimientos por vosotros. Pastor Eliseo acaba de hablar de los sufrimientos de los mártires de la iglesia. Entonces entendemos, mis amados hermanos, que toda la historia de la iglesia está llena de dificultades, está llena de persecuciones. Pablo sufrió mucho, pero en su alma no quedaba ni una pizca de amargura. A pesar de todos los sufrimientos que él tenía por predicar el evangelio, por pensar en los hermanos de Colosas y todo esto, todo lo que él había sufrido, todos los embates, a él no le quedaba ni una pizca de amargura. Siempre
había regocijo en su corazón. Y es por ello que también usted en esta noche, al encontrarse en alguna situación tal vez difícil, pero por causa del Evangelio, por supuesto, que usted está dispuesto a seguir predicando el Evangelio, a llevar el mensaje a las comunidades, como lo hicieron nuestros antepasados, pues lo va a hacer con mucho gozo, no importando lo que pueda sufrir. Y déjeme decir que hoy en día no sufriría tanto llevar el Evangelio a las comunidades como en tiempos pasados, que se sufría mucho. Hoy tal vez el sufrimiento se da porque a usted no le hagan caso en algún momento de ir a predicar el Evangelio y que nadie le pueda prestar atención. Pero eso no eran los sufrimientos que Pablo sufría, no eran los sufrimientos que nuestros hermanos en el pasado, los que trajeron el Evangelio a San Juan, pues sufrieran. Y aún hace unos años atrás también aún se sufría y los hermanos experimentaron alguna persecución. Aquellos que se entregaron al Evangelio, que recibieron a Jesucristo en su corazón, sufrieron, los dejaron en la calle, no los amaban. Pues eso era una persecución para ellos, pero también lo tomaron con mucho regocijo. Y hoy en día usted ve a esas personas que todos sus familiares se han entregado a los pies de Jesucristo, pero gracias porque sufrieron y lo sufrieron con gozo y hoy ven los frutos de ese sufrimiento. Por eso Pablo habla en Romanos 5:13, dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Pues eso nos tocará que hacer si es que nos toca que sufrir, porque de lo contrario, pues nosotros estamos hablando de un evangelio y cualquiera nos escucha y nos pone atención. Pero además de esta visión de la unidad de la Iglesia Universal, es un solo cuerpo y lleva Pablo a participar activamente en la vida congregacional a lo que no conocen personalmente, orando por ellas. Él mismo lo dirá en el capítulo 2 y versículo 1, Pablo ya nos se adelanta y dice, quiero que sepáis que con grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Él está luchando, ya está viendo más adelante su sufrimiento, pero dice que lo hace con grande lucha. No sé cuál es nuestra visión o cuál es su visión, por qué va a sufrir. Usted está pensando ya, bueno, voy a sufrir, pero voy a sufrir con gozo, pero voy a llevar el evangelio a las familias tales, a la comunidad tal. Pablo sufre por ellos, lucha en oración para que sean alentados en medio de la guerra espiritual y lleguen a un pleno conocimiento de las riquezas de Cristo. Eso ya lo habla siempre en el capítulo 2 de Colosenses y el versículos 2 y 3. Debemos recuperar esta visión en nuestra generación. O sea, esa visión que tenía Pablo en aquel entonces, en esta generación que nosotros estamos viviendo, tenemos que recuperarla, mis hermanos. Tenemos que recuperar y decir, comprometernos con el Señor y decir, bueno, no me toca aunque me tocara que sufrir en el ministerio, en la evangelización o en el pastorear una iglesia, pero lo tendré que hacer, no importa el sufrimiento, pero voy a recobrar esa visión, que con mucho sufrimiento, pero que también con mucho gozo, haremos la obra del Señor. Los sufrimientos del cristiano perseguido y martirizados en diferentes lugares del mundo no deben dejarnos apáticos e indiferentes. Ellos son una parte nuestra. Pertenecemos al mismo cuerpo que nosotros. Cuando ellos sufren, todo el cuerpo padece la consecuencia. Ellos sufren por nosotros, por el cuerpo y por la causa de Cristo, de los cuales nosotros también formamos parte. Nosotros debemos compartir su dolor. Debemos solidarizarnos con ellos en la oración. Por eso siempre Pablo escribe en Romanos 12:15, dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Bueno, tenemos que de verdad ser conscientes en este pasaje y decir, bueno, con los que se gozan tenemos que gozarnos y con los que sufren, pues tenemos que sufrir con ellos también, sabiendo que estamos en una lucha para seguir llevando el evangelio a las comunidades. Pues entonces los sufrimientos de Pablo
nos ayudan a nosotros también a tomar conciencia de ello, a tomar valor y ser miembros del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Continúa, Pastor Bernabé, con nosotros en esta noche. Agradecemos al Señor por la oportunidad de seguir compartiendo este estudio bíblico con cada uno de ustedes y dándole continuidad a la idea que presenta en esta parte el versículo, que es de la unidad de la iglesia. Y la segunda parte del versículo menciona algo bastante interesante y dice: y en mi carne, completando lo que falta de los sacrificios en Cristo o de Cristo, hago mi parte por su cuerpo. Recordamos el versículo que acaba de mencionar hermano Ezequiel en primera de Corintios, donde habla de la unidad del cuerpo de Cristo y de lo que nosotros tenemos que tener presentes, de la función que tenemos en cuanto a que somos partícipes de un solo cuerpo y de la carga compartida que llevamos. Hay un dicho algo conocido que dice: solos llegamos más rápido, pero juntos llegaremos más lejos. En la unidad que nosotros debemos de demostrar en el cuerpo de Cristo es en lo que nosotros hemos confiado. Y aquí aclarando que Pablo no presenta esto como un sufrimiento personal y que a través de lo que él está sufriendo es la obra de salvación. Recordemos que la obra compartida y que nos es presentada en este momento es a través de Cristo Jesús, que es algo continuo. Todos los creyentes, cuando sufrimos a causa de Cristo, de alguna manera estamos completando sus sufrimientos. Esto nos lo aclara bastante en Efesios 1:23, de que habla que es un solo cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, la iglesia, y la cabeza, que es Cristo. Habla de una relación directa, de algo que debe de llevar continuidad. Y también entendemos que esta relación, definitivamente cualquier problema, cualquier aflicción que sufra un cristiano como tal, que sufra un creyente, también es parte de la aflicción que como Cristo la sufrió, nosotros vamos a seguirla sufriendo. Y Pablo aprendió esto de una manera bastante interesante. Usted recuerda cuando Pablo vive ese llamado en Hechos 9. Cuando él iba de camino a Damasco, una voz del cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, pero el Señor le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Es decir, una persecución personal. Podríamos entender por medio de esto que todo insulto o todo abuso a un creyente también está dirigido a Cristo. Si nosotros el sufrimiento que tenemos o lo que se ha sufrido en la iglesia, debemos de tener presente que es parte del sufrimiento que debemos darle nosotros continuidad a los que hemos creído en Cristo Jesús. Esto, ¿y hasta cuándo va a acabar este sufrimiento? ¿Hasta cuándo va a terminar esto? Debemos de tener eso siempre presente. Nosotros estaremos siendo perfeccionados hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo menciona en la mayoría de sus escritos, de la perfección. Incluso él mismo dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, haciendo alusión de que hay una continuidad. Y lo vemos también en Filipenses, en el capítulo 1, el versículo 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Recordemos que el día del Señor Jesucristo es hasta su venida por cada uno de nosotros, ya sea que venga por usted únicamente o por mí únicamente, o que venga por toda la iglesia. Hasta ese momento nosotros vamos a ser perfeccionados, y para ser perfeccionados hay que llevar un proceso. Ya explicó Pastor Eliseo, un proceso de perfeccionamiento del oro, lleva un proceso bastante fuerte. A veces queremos solo las bendiciones del Señor, queremos todo lo bueno, pero no estamos dispuestos a llevar un proceso. Recordemos el beneficio y cómo puedo decir yo, cómo mi sufrimiento puede beneficiar a la congregación, cómo por medio de esta crisis puede haber bendición. Eso es lo que a veces nos cuesta entender. Muchos de nosotros hemos sido motivo para que la congregación pueda acercarse en oración y clamar a Dios. Nuestro sufrimiento puede ser motivo para que alguien pueda llegar a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque puede ver en nosotros esa paz que nosotros tenemos. Muchas maneras de evangelizar, y creo que es algo que nos ha caracterizado a cada uno de los creyentes, es cómo demostramos nosotros nuestra fe, no solo en tiempo de bienestar, sino en tiempo de sufrimiento, tiempo de crisis.
El sufrimiento de Cristo puede llevarnos a reconciliar y es el acto más efectivo, reconciliarnos con Dios. Pablo expresa en estos versos que el sufrimiento y lo que él sufrió por los colosenses, pero como lo hemos mencionado, esto no es en sí que mi sufrimiento vaya a hacer o que se vaya a cumplir la salvación. Recordemos que no es necesariamente que solo por medio de sufrimientos se va a lograr cumplir este proceso. Es parte de lo que nosotros como cristianos hemos reconocido, que por medio del sufrimiento que Cristo ya padeció, muerte y resurrección, es el único medio por el cual nosotros podemos alcanzar. Pero es muy importante que nosotros entendamos que la iglesia y el proceso que debe de llevar es físico, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que vivir del día a día. Y es algo que el Evangelio nos va a permitir a nosotros poder expresar de quién hemos creído y en quién hemos confiado. Y Pablo lo explica, lo dice en mi carne y el sufrimiento de Cristo lo menciona y hace esta aclaración porque somos parte de un cuerpo. Yo no sé usted, pero si usted ve a alguien en su congregación, a un hermano o a un familiar padeciendo, nosotros mismos nos sentimos afligidos, ¿verdad? Nos sentimos comprometidos, nos identificamos con esa necesidad y eso es el punto de esta parte de los versículos, que no perdamos esa sensibilidad ante las necesidades de la congregación, que como un cuerpo podamos sobrellevar este camino que hemos decidido, este camino de gloria. Eso también quiere decir que esto no podemos decir que las aflicciones no contribuyen para nada en la salvación de los perdidos. Claro ejemplo, nosotros podemos alcanzar a muchas personas por medio de las tribulaciones. En este tiempo de crisis que hemos vivido ha sido bastante claro cómo nosotros los cristianos hemos tomado esta situación de pandemia, esta situación de crisis, cómo nosotros podemos dar fe en quién confiamos y que en medio de todas estas controversias nosotros podamos permanecer firmes en Cristo Jesús, porque tenemos esa confianza y aunque hayamos padecido y aunque hayamos tenido sufrimiento, nuestra fe se mantiene firme. Y de esa manera nosotros podemos dar a conocer el Evangelio que nosotros vivimos. Hoy nosotros podríamos entender esto, que tal vez, no tiene mucha relevancia. También ya se mencionó acerca de los mártires de la iglesia. Definitivamente el sufrimiento que ellos llevaron no es la salvación, pero sí ha contribuido a que podamos tener una historia que la verdad es bastante extensa en cuanto a los mártires de los primeros siglos, los mártires a mediados, los mártires, por ejemplo, le menciono en la etapa de la Reforma. Es una historia muy relevante que nos deja a nosotros una evidencia de la fe en Cristo Jesús y de las convicciones que nosotros tenemos. Y para ir finalizando, en Filipenses 1:29 y al 30 nos menciona esto, que nosotros, se lo voy a mencionar, que dice: a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Cristo sufrió por cada uno de nosotros y Él como cabeza y nosotros como cuerpo vamos a ser partícipes también de ese sufrimiento, pero va a ser para honra y para glorificar su nombre. Continuamos con el desarrollo del tema con hermano Vicente. Con la participación de nuestros hermanos pastores han hecho una recopilación de los sufrimientos del apóstol Pablo y también por los miembros de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, es cierto que cualquier clase de sufrimiento es compartida por Cristo. Él se compadece de todas nuestras aflicciones, sufre juntamente con nosotros, pero esto es aún más cierto cuando el sufrimiento viene explícitamente por causa de su nombre, como resultado directo del ministerio que Él nos ha encomendado.
Cuando un embajador o mensajero es maltratado en el ejercicio de su fiel cometido, no solamente es un ultraje personal, sino un ultraje contra el gobierno al que representa, el gobierno de Dios. Y ese era el caso del apóstol Pablo. A él le habían echado a la cárcel por causa de la proclamación del evangelio. En Efesios 3:1 dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. En el 4:1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En Filemón 9 nos dice que Pablo ya era un anciano. En 2 de Corintios 1:5 dice que él soportaba las aflicciones de Cristo. En Gálatas 6:17 y 2 de Corintios 4:10 llevaba en su cuerpo las marcas del Señor. En ese sentido, él estaba ocupando el lugar de Cristo, sufriendo en su carne estas aflicciones, aunque Jesús mismo ya no estaba ahí para sobrellevarlas. Jesús sufrió en la carne durante su ministerio terrenal. Ahora sufre indirectamente. Eso es lo que decimos cuando nuestro sufrimiento es compartida por Cristo. Sufre, y dice, Jesús sufrió en la carne durante su ministerio terrenal. Ahora sufre indirectamente mediante los sufrimientos de su cuerpo y de los miembros que cumplen con su ministerio, siendo fieles hasta la muerte. Los dardos y las saetas que él tuvo que soportar en vida se dirigen ahora a sus seguidores. Entonces, cuando usted sufre por la causa del Señor, del Evangelio, puede ser que algunos les hayan cerrado la puerta de su casa, otros los hayan echado de su casa, otros posiblemente han perdido su trabajo y muchas otras formas de sufrimientos por causa del Evangelio. Entonces, eso es lo que dice, que debemos ser fieles hasta la muerte. Esto, repito, no es un motivo de hundimiento, perplejidad, protesta del apóstol, sino de asombro, de gratitud y de gozo, porque él mismo estaba experimentando lo que había hecho a la iglesia de perseguir y inclusive hasta la muerte de los cristianos. Dice, yo Pablo, el perseguidor de la iglesia, Pablo, el débil pecador, tengo el alto honor de complementar. Si me atrevo a emplear esta palabra, de complementar y completar las aflicciones de Cristo, a pesar de la grandeza de lo que él soportó. El maestro ha dejado todavía algo para que lo cumpla yo, el siervo. Mi carne tiene el privilegio de sufrir por el cuerpo de Cristo. Es como si el apóstol tomara conciencia de la perspectiva divina de su situación en la cárcel. Puede que en algún momento hubiera sucumbido a un sentimiento de depresión y autocompasión,
diciendo: pobre de mí. Qué duro es tener que soportar esas cadenas y ser privado de libertad. La cruz que tengo que llevar es demasiado pesada para mí. Pero ahora, al recibir noticias acerca de los colosenses, al saber cómo Dios los ha reconciliado consigo, al considerar cómo Dios le ha utilizado a él mismo como un eslabón en la cadena de su conversión, y el pensar en su llamamiento al ministerio y a pesar de su indignidad. Lo que decía nuestro hermano Ezequiel, por el sufrimiento de los primeros cristianos, muchos recibieron al Señor. Por esos sufrimientos nosotros hemos alcanzado también esa bendición de ser escogidos por nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el apóstol: al saber cómo Dios los ha reconciliado consigo, al considerar cómo Dios le ha utilizado a él mismo como un eslabón en la cadena de su conversión, y al pensar en su llamamiento al ministerio a pesar de su indignidad, ve que todo el sufrimiento ha valido la pena, el dolor se convierte en gozo, las aflicciones se vuelven soportables. Nosotros pues necesitamos descubrir y afrontar estas realidades. La extensión y proclamación fiel del Evangelio comporta necesariamente diversas formas de sufrimiento, como lo han explicado nuestros hermanos. Como Pablo, cada uno de nosotros tenemos nuestra parte de esas aflicciones que llenar o cumplir. Cuando nosotros sufrimos, Jesucristo también sufre con nosotros, porque Él es la cabeza de la iglesia sufre como sufrió la cabeza. Tenemos pues el alto honor de participar en sus aflicciones y conocer la comunión de sus padecimientos. La consideración de nuestro privilegio debe convertir nuestra angustia en regocijo. Cuando el Señor nos da la satisfacción, como le dio a Pablo, de ver cómo se benefician otros de nuestro ministerio y que son confirmados en la fe. Todo el esfuerzo y todas las aflicciones parecen poca cosa en comparación con el gozo puesto delante de nosotros, según Hebreos 12:2. Mis hermanos en Cristo, suframos con paciencia, porque como fruto de esa paciencia, de ese sufrimiento, vendrán otros al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y detrás de ellos otros, como lo ha sido la historia de la Iglesia Universal. Vamos a orar un momento dando gracias por este estudio, con el deseo porque Dios le ayude a usted a sobrellevar las cargas del sufrimiento por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Nuestro Padre, muchas gracias por el estudio de Colosenses. Cristo en vosotros. Hemos visto, Señor, cómo el apóstol Pablo relata sus sufrimientos por la extensión del Evangelio hacia las naciones gentiles. De esa extensión, Señor, hemos sido alcanzados nosotros, dando cumplimiento a lo que Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido. Muchas gracias, Señor. Esa es
el alcance de el trabajo, la obra de los hermanos misioneros como el apóstol Pablo han tenido en el ministerio de la iglesia cristiana. Muchas gracias. Ayuda a nuestros hermanos. Quizás sufren de alguna manera, Señor. Deseamos que tú seas el consolador de sus sufrimientos y puedan sobrellevar las cargas y llegar hasta el final, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad. Deseamos lo mejor de ti para cada uno de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Muchas gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Recuerden, somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques, y hasta la próxima. Bendiciones.